en Bitcoin lo que veo es, bueno, el mercado ha pasado de un contexto tendencial a un contexto lateral, eso es algo más que evidente, que el mercado, cuando hicimos el directo, se encontraba por este punto, entendía que había finalizado la fase A de esta nueva construcción, de esta nueva causa, y comenzábamos la fase B. Comentaba que los más puristas de Wyckoff entenderán que, y como así enseño también en mi libro, la fase B, en teoría, ¿vale? En teoría, debe tener un mayor consumo de tiempo que la fase A. Entonces, si la fase A entendemos que este es el punto final de la fase A, porque entendemos que este es el primer evento de parada, el segundo y el tercer evento de parada, entendemos que todo esto es fase A, pues como mínimo fase B se tiene que dar la misma cantidad de tiempo, el mismo consumo de tiempo. Si se da esta condición, nos vamos, como ya comentaba, a finales de mayo, junio, para que se pueda ver cuál sería el desequilibrio final de la estructura. En esta fase B entendemos que la operativa es de extremos, por tanto vamos a tratar de favorecer ventas si el mercado llega a la parte superior, favorecer compras si el mercado llega a la parte inferior. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se produzca ese evento de test en fase C, ¿vale? Ya sea por arriba o por abajo. Si es por arriba será un upthrust y generará el desequilibrio bajista. Si es por abajo será un sprint y generará un desequilibrio alcista, ¿vale? Aquí tendríamos el final de la fase C. Todo esto ya sería fase D y fase E de continuación alcista. Eso es principalmente lo que, según el mapa de ruta de la metodología, podemos estar esperando, ¿vale? Para las próximas semanas y según el comportamiento del precio. La clave fundamental, la principal lectura que tenemos que hacer es que el mercado estaba en rango y ha salido. Y ahora está en rango. Los ciclos del mercado son expansión-contracción, impulso-retroceso o impulso-consolidación, me da igual. Entonces, sabemos que más inmediato que tarde va a venir a continuación una expansión. No sabemos si será hacia arriba o si será hacia abajo, pero se está construyendo esa causa que tendrá el efecto posterior. Veremos si es, como digo, distributivo y su efecto bajista, o es acumulativo, reacumulativo en este caso, y su efecto es alcista. El contexto es ese. Hasta este punto yo empiezo a ver alguna huella que me empieza a denotar que a lo mejor, que el control, mejor dicho, se empieza a ver de parte de los compradores, de parte de los largos. ¿Por qué? Bueno, este comportamiento de reducción del volumen durante el desarrollo del mismo es una huella importante, interesante, que a mí me gusta que aparezca en aquellos esquemas acumulativos o de reacumulación, como puede ser el caso. Ese es un input muy importante. Y otro input muy importante es que la tendencia precedente es alcista. Por propia dinámica del mercado, entendemos que los mercados se van a seguir moviendo de la forma en lo que lo vienen haciendo. Al igual que aquí sucedió que tras esta tendencia alcista el mercado construyó una nueva causa y desequilibró arriba, es probable que el momentum alcista continúe siendo el mismo, continúe en esa dinámica de desequilibrio alcista. Entonces tenemos dos inputs interesantes a favor del lado de favorecer que el desequilibrio final siga siendo alcista. Por un lado, como digo, que la tendencia precedente es alcista y por otro lado, la reducción del volumen. Eso no quiere decir, y me viene muy bien al hilo de lo que sucede ahora con la guerra, eso no quiere decir que ahora pase cualquier historia a nivel fundamental que cambie un poco el concepto, el paradigma, la situación actual que está viviendo el mercado. Si ahora resulta que pasa algo que el mercado se toma mal, imaginad que se desata más, hay más acciones bélicas, y la gente en principio toma Bitcoin como un activo refugio, que ya hemos visto que no, pero imaginad que fuera así, pues entonces esas acciones bélicas por un lado y que la gente asume Bitcoin como activo refugio, desencadenarían que el efecto posterior también iría del lado largo. Si por el contrario, aun viendo estos inputs que acabo de comentar de tendencia alcista precedente y disminución del volumen, si por el contrario acaba la guerra, sucede algo que hace que los participantes valoren negativo el Bitcoin, ¿vale? En el más inmediato corto plazo, más allá de que en el medio plazo se haya estado construyendo una causa, si en un momento puntual, si en el momento presente, si estando aquí en este punto sucede algo disruptivo que cambia totalmente la percepción de lo que estaba sucediendo hasta ese momento, da igual lo que esté haciendo el mercado. Da igual que el mercado venga de subir, da igual que el mercado esté dejando un comportamiento con inputs acumulativos. Da exactamente igual. El mercado, si tiene que caer, va a caer. Porque en una milésima de segundo se va a generar una primera reacción, entended ese comportamiento del efecto mariposa, una primera reacción que va a modificar ciertas percepciones en el mercado, ciertos participantes van a
hacer o van a actuar de una manera, esas actuaciones van a aumentar como una bola de nieve, haciendo que otros participantes actúen de esa misma manera y al final se genera un bucle infinito que finalmente termina con el movimiento bajista. O sea que, insisto, más allá de que se esté construyendo una causa, si sucede algo relativamente o significativamente importante como para cambiar esas valoraciones, el mercado va a girar. Hay que entender esto. Por eso es tan importante para la metodología, para los que hacemos análisis de estructuras, Wyckoff, VSA, acción del precio, que entendamos esto, que nuestro enfoque es reactivo y que tenemos que analizar de manera muy activa, porque te puede cambiar cualquier cosa en cualquier momento. Aparece nueva información, hay participantes que actúan de una manera, otros de otra, todo ese cómputo al final de acciones entre unos y otros repercute en el comportamiento global y a nivel agregado se puede cambiar la percepción. Entonces, cuidado con eso. Si el SP está subiendo mucho y de repente hay una guerra, pues ¿qué va a suceder? Que se va a llevar por delante todos los principios del análisis técnico. Comentaba yo antes, ¿no? Hombre, que el precio esté subiendo es un indicio de que potencialmente puede seguir subiendo, porque generalmente los mercados se siguen moviendo en esa dirección en la que lo vienen haciendo. Pero si hay una guerra, ¿qué va a hacer el mercado? Da igual, esos principios de análisis técnico, va a caer, ¿vale? Hay que entender eso. Hay que entender que la información más importante que nos ofrece el mercado está en el momento presente y a partir de ella tenemos que seguir analizando e ir al segundo paso, que es el planteamiento de escenario. Más allá de esto, lo que comentaba es que teniendo en cuenta el análisis puro de la metodología Wyckoff, donde esperamos esa proporcionalidad de fases, comentaba fase A, fase B, proporcionalidad de fases, puede no suceder eso. Puede que simplemente también tengamos estructuras rápidas de giro, como puede ser el doble techo, como puede ser una trampa, como puede ser una falla en la que el mercado sí sacude, pero aquí no llega a sacudir. Y este tipo de comportamientos también pueden generar giros del precio. Imaginad, si ahora el mercado desequilibra hacia abajo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un movimiento que genera ese punto de inflexión y tendríamos una falla. Tenemos otro comportamiento que no ha sido capaz de romper esa parte superior y que ha generado el desequilibrio bajista. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Me interesa identificar cuándo se produce el desequilibrio. Me interesa identificar cuándo el mercado abandona el rango. Al final lo de Wyckoff es poco película que nos hacemos. No es una película, pero sí que hay muchos elementos que podemos obviar, ¿vale? Hay muchos elementos que podemos no tener tan en cuenta. Sobre todo el tema del etiquetado. Eso yo digo que siempre es un poco para alimentar el subconsciente y para que el trader más novato que se acerca por primera vez a los principios de la metodología, pues entienda un poco la dinámica de cómo suceden esos eventos, las fases, etcétera, ¿no? Pero luego la operativa real, cuando llevas muchos años de experiencia, no te pones, fijaos cómo son mis gráficos, no te pones a etiquetar qué es el PSI, el AR, el ST, eso es muy visual, ¿vale? Eso es muy visual. De todo, ¿qué es lo más objetivo, lo más importante? El estado del mercado. El mercado, como he dicho antes, puede estar en expansión o en contracción. En expansión o en contracción. Nos interesa, por tanto, identificar cuándo el mercado rompe. Si queremos simplificar un poco la estrategia Wyckoff o el enfoque, nos vamos a quedar con esto. Saber cuándo el mercado está en rango y saber cuándo el mercado desequilibra. Nuestra tarea en ese caso es, cuando desequilibre, ver qué sucede. Ver qué sucede. Y aquí sí que es muy importante la acción del precio y del volumen. Ver qué sucede. Si el desequilibrio se acepta, generalmente el mercado va a generar nuevo valor fuera de la antigua zona de valor. Puede que genere un pequeño rango, como vemos aquí, puede que genere un pequeño rango y continúe. Es un ejemplo perfecto. Si el mercado, por el contrario, rechaza ese descubrimiento del precio, y esto quiere decir que a nivel agregado los participantes no acuerdan que 55.500, que es este nivel, sea un nivel apropiado que valore de manera objetiva el precio de Bitcoin, lo que va a hacer el mercado es revertir, que es justo lo que sucedió aquí. Y aquí también. Estos comportamientos son comportamientos de sacudida, en los que el mercado abandona el rango, intenta desequilibrar, pero es rechazado. ¿Por qué? Porque el mercado no estaba disponible, todavía no estaba preparado para iniciar el movimiento de desequilibrio alcista definitivo en este punto. Tuvo que necesitar otro desequilibrio fallido por debajo para continuar. Entonces, joder, pues ya está, teniendo en cuenta esto, el planteamiento es claro. Si rompe por arriba y no me genera la falsa ruptura, es decir, que se mantiene por encima de la zona, mi zona operativa es esta. Si rompe por arriba y se mantiene, predisposición largos, ¿vale? Buscaremos el gatillo de entrada aquí para continuaciones. Si rompe por arriba la zona y la recupera fuertemente, como sucedió aquí o como sucedió aquí, favoreceremos la reversión. Como mínimo, una visita a mínimos, tal y como sucedió aquí.
Vemos que el mercado rompió, no soportó esa ruptura, la dejó como ruptura fallida, reingresó dentro del rango y fue a visitar los mínimos, ¿vale? Pues aquí sucedería lo mismo, iría a visitar los mínimos. Y aquí ya veríamos, esta es otra jugada, esta es otro planteamiento, en otra situación, en otro momento distinto. Aquí ya veríamos si acepta la ruptura y continúa o si de nuevo sacude para otra visita a mínimos. ¿Veis lo importante que es la identificación correcta de los límites de la estructura? Estos límites de la estructura son los que nos van a dejar, los que nos proporcionan las zonas operativas sobre las que posteriormente vamos a establecer escenarios y evaluar potenciales entradas, salidas, gestiones, etc. Esto es, si hay alguno perdido por ahí que no sabía qué era Wyckoff y qué es lo que hacíamos o cuáles eran los fundamentos reales de la metodología, es esto. Vale, esto, escenario gráfico diario. ¿Qué me gustaría a mí que hiciera en el gráfico, por ejemplo, semanal o de largo plazo? Porque lleva bastante tiempo moviéndose de manera demasiado alcista, demasiado potente. A mí me gustaría que hiciera algún tipo de consolidación o retroceso bajista más proporcional, ¿vale? Me gustaría ver un movimiento como este, me gustaría ver un movimiento como ese. Entendemos que los mercados normales se mueven por impulsos y retrocesos. Esto puedo entender que forma parte de un proceso de, si bien es cierto que no es un retroceso al uso en términos de retroceso bajista, por lo menos sí que proporcionalmente me ha generado cierta consolidación lateral que puedo entender que me vale, ¿vale? Que me vale como impulso, consolidación, aunque en ese retroceso me vale, me falta ver ese movimiento. Esto es una reacumulación porque hay mucho momentum alcista, esto ya veremos en lo que queda, y mi punto de vista es que cuanto más se extienda el mercado, mayor fortaleza o más evidente o más potente será luego el retroceso bajista, porque el retroceso bajista va a llegar. Última hora, por si hay algún perdido por ahí, Bitcoin no va a subir de manera indefinida a este nivel. Con este comportamiento me refiero. O sea, esto es algo anómalo. Esto es algo muy anómalo. Un movimiento de estas características es algo muy anómalo. Normalmente los mercados no se mueven así. Última hora. El mercado de Bitcoin no se va a ir ya directamente al millón de euros sin hacer ningún tipo de consolidación, como puede ser esa. O como puede ser a nivel general eso. Entonces, es muy potente. A mí me gusta la senda y la expectativa que lleva Bitcoin, pero cuanto más tiempo pase de esta extensión alcista, más fuerte será luego el retroceso. A lo mejor luego nos tenemos que comer algo como esto. No sé si aquí arriba se me sale de la pantalla, no lo sé, pero a lo mejor luego nos tenemos que comer algo como eso. Así que cuidado. Eso en el medio y largo plazo, y en el corto plazo, pues lo que acabo de comentar. Para intradía yo no haría absolutamente nada porque los límites están demasiado claros. O sea, no me metería a jugar aquí, a hacer operativa intradiaria ahí. La operativa intradiaria se debería quedar para extremos, como digo, vender arriba y comprar abajo, esperando esa sacudida final que nos deje definitivamente ver dónde será el desequilibrio.